Bueno, muy buenos días, tardes o noches, compañeros, maestros y administrativos que estén viendo el video del día de hoy. Un servidor, Pedro Josué Gómez Salazar, vendrá a platicarles sobre los subtemas fracciones molares y fracciones de masa sobre la materia de termodinámica para el ingeniero José Alberto Jiménez. Bueno, primeramente, antes de pasar con lo que son las fracciones molares y las fracciones de masa, hay que saber a qué se refieren o sobre qué tema específico van. Van sobre lo que es una mezcla. Hay que recordar que una mezcla es la combinación de dos o más sustancias y de ahí partimos para las fracciones molares. Primeramente, ¿qué es una fracción molar? Bueno, la fracción molar es una unidad química que se usa para expresar la concentración de un determinado soluto en una disolución. Bueno, para aquí tenemos que dejar bien en claro dos términos que se utilizan, que son el soluto. Un soluto es una sustancia que está dentro de otra y la disolución es la mezcla que se genera en estas dos sustancias. Un ejemplo claro que tenemos es cuando nosotros hacemos un café. ¿Qué se necesita para hacer un café? Agua, azúcar y café. En estos casos, el azúcar y el café serían el soluto y la que se está disolviendo en el agua sería una disolución. Una vez que ya tenemos bien claro esos dos términos, pasamos a que básicamente se puede resumir en qué es la relación en el número de moles de un componente y el número de moles de una mezcla. Aquí sale otro término a relucir muy importante, que son los moles. Bueno, los moles es la unidad de cantidad de materia en el sistema internacional. Hay que tener muy en cuenta ese término porque lo estaremos viendo a lo largo de toda esa exposición. O también el cociente entre los moles del soluto y el total de moles de la disolución, que se calcula con la siguiente fórmula: XI, que es la fracción molar, NI, cantidad de un componente de moles, que por ejemplo podría ser el metano, el oxígeno, el propano o cualquier componente, entre la cantidad total de todos los componentes de una mezcla de moles. ¿Qué quiere decir eso? Las moles del soluto sobre los moles totales, moles de soluto sobre los moles de soluto más los moles del disolvente, que ese sería el total. Por ejemplo, si en moles de soluto tenemos 5, a esos 5 le sumamos los moles del disolvente, que podrían ser 3, que por ejemplo sería un 8, o sea 5 entre 8, y así nos daría la fracción molar. Bueno, también se puede expresar como porcentaje, llamado porcentaje molar, que sería lo mismo, pero lo multiplicamos por 100% para así saber el porcentaje molar. Ese es un tema aparte, pero que también viene relacionado con la fracción molar. Y la suma de las fracciones molares de todos los componentes en una mezcla de unidad, pues sería X1, X2, o sea, todos los componentes que hay dentro de esa mezcla. Como dijimos antes, en el caso del café con el azúcar, sería sumar los moles del azúcar más los moles del café, y así con todos los componentes para al final tener el total. Bueno, como el volumen de una disolución depende de la temperatura, otro término que ya hemos visto en la materia, y la presión, de igual manera, otro significado que ya hemos visto en la materia. Cuando estas se combinan, el volumen también lo hace, lo que afecta a otras formas de expresar la concentración, como por ejemplo la molaridad. ¿Qué quiere decir esto? Que a diferente temperatura o presión, la molaridad que tenemos en un componente será diferente. Es por ello que en la industria, en cualquier otro campo, hay que tener en cuenta siempre el volumen y la presión, que al final son una de las 4 variables de proceso. Recordemos que las variables de proceso son temperatura, flujo, presión y nivel. Bueno, además cabe notar que los gases ideales, hay que recordar que los gases ideales solamente es una idea, 99% ideales, que cosas que no existen. En el volumen parcial de cada uno de los componentes es proporcional al número de moles de este, y lo mismo sucede con un volumen de la mezcla y el total de moles. En consecuencia, la fracción molar de un componente es igual a la fricción molar de un componente, que es igual a su vez una fracción correspondiente al volumen parcial respecto del total. Bueno, una vez que ya tenemos claro qué es la fracción molar, pasamos a algo que está de igual manera relacionado, que es las fracciones de masa. Bueno, ¿qué es una fracción? La fracción de masa. La fracción de masa de una sustancia dentro de una mezcla. Bueno, la fracción de masa WI es la fracción de una sustancia de masa MI
aquí está MI, con respecto a la masa total de una mezcla, MTOT, que si nos damos cuenta es lo mismo que las fracciones molares. Si se ven, pues es solamente dividir la masa de una sustancia o la fracción de una sustancia entre la masa total. Y como vemos, la suma de las fracciones de masa es igual a 1. Aquí lo tenemos. Bueno, la fracción de masa se puede expresar y con un denominador de 100% como porcentaje de masa. Esto es igual a esto que vimos aquí, que es dividiendo cantidad de un componente de moles entre la cantidad total por el 100%. Es lo mismo aquí. Aquí tenemos a multiplicarlo por 100, obtenemos el porcentaje de masa generalmente indicado para eliminar cualquier ambigüedad o cualquier impureza. En comparación con otras unidades adimensionales, porcentaje de masa, también el peso, que es igual a 1, el porcentaje de la masa igual a 1 gramo por 100 gramos, que es igual a 1 kilogramo por 1000 kilogramos. Para terminar, ¿qué es lo importante o qué es lo que debemos de recalcar en este subtema o en estos dos subtemas más bien sobre la información de las fracciones molares y de masa? Pues bien, que esto nos sirve para conocer el porcentaje que representa una sustancia dentro de una mezcla total. Hay que recordar que en la industria nos encontraremos con varios tipos de elementos o varios tipos de mezclas en las cuales no hay uno o dos componentes, sino 3, 4, 5 o más componentes para una determinada tarea. He ahí la importancia de las fracciones molares y las fracciones de masa. Ahora pasaremos a hacer un pequeño ejercicio donde comprobaremos las fracciones molares y las fracciones de masa. Bueno, y continuando con el tema de fracciones molares y de masa, ahora haremos un ejemplo. En este problema ejemplo nos dice, considera una mezcla de gases que se compone de 3 kilogramos de O2 de oxígeno, 5 kilogramos de N2 gas nitrógeno y 12 kilogramos de CH4 metano. Nos pide determinar, inciso A, la fracción de masa de cada componente, inciso B, la fracción molar de cada componente, inciso C, la masa molar promedio. Ok, para el inciso A, que es la masa total de la mezcla, que es ME, lo que tendremos que hacer es sumar los 3 kilogramos de O2, los 5 kilogramos de gas nitrógeno y los 12 kilogramos de metano, dando como tal la fórmula que es M02 más MN2 más M de la masa de CH, dando como resultado 3 más 5 más 12, dándonos como resultado 20 kilogramos. Estos 20 kilogramos equivaldrían a la masa total de la mezcla, pero como nosotros también queremos saber la fracción de masa de cada componente, es decir, lo que representa cada uno de estas mezclas dentro de este total de 20 kilogramos, lo que haremos será lo siguiente: la fracción de masa sería igual a F de la fracción M de O2, que sería igual a M02 sobre la masa total. Es decir, M02 o la masa del dioxígeno, que en este caso serían 3 kilogramos sobre la masa total que ya hemos sacado, que serían 20 kilogramos. Esto nos daría un total de 0.15. Esto representaría la fracción de masa sobre 20 kilogramos, que es el total que tenemos. Ahora, lo siguiente será hacer todo para N2, que sería el gas nitrógeno, y para el metano. Y como vemos aquí, ya tenemos la fracción de masa de
0,2 del dioxígeno, del gas de nitrógeno, del dioxígeno, del gas de nitrógeno y el metano, que lo tenemos aquí abajo. Para el caso del dioxígeno sería 0,15, para el gas nitrógeno sería 0,25 y para el metano sería 0,60. Esto equivale a la fracción de masa, que como recordamos, como lo vimos anteriormente en la exposición, sería lo que ocupa o el fragmento que ocupa dicha mezcla sobre el total. Ahora pasaremos con el inciso B, que nos dice la fracción molar de cada componente. Pero primero, para encontrar las fracciones molar, debemos de determinar el número de moles de cada componente, es decir, el número de moles que tiene el dioxígeno, el gas de nitrógeno y el metano. Para esto seguiremos la misma fórmula. N02 es igual a M02 sobre el número de moles de 0,2, que en este caso sería 3 kilogramos. Recordemos que los 3 kilogramos viene del problema dado, sobre el número de moles del dioxígeno, que en este caso serían 32 kilogramos sobre mol. Esto nos daría igual a 0,094 kilomoles. Y haremos lo mismo para los demás casos. N2 sería igual a M N2 sobre el número de moles de N2, que en este caso sería 5 kilogramos sobre el número de moles, que sería 28 kilogramos sobre mol, que esto sería igual a 0,179 kilomoles. Por último tendríamos N metano, que sería igual a M CH4 entre el número de moles de SH4, que esto sería igual a 12 kilogramos entre el número de moles, que sería 16 kilogramos sobre mol. Esto sería igual a 0,750 kilomol. Y así nos quedaría. Para la fracción de cada componente tenemos que el dioxígeno, la fracción molar sería 0,094 kilomol. Recordemos que estos números que tenemos abajo son del número molar de cada una de las mezclas. Ahora, como último inciso, pasaremos a la masa molar. Ya sacamos, por así decirlo, o determinamos los moles de cada componente. Aquí tiene 0,94, 0,79, 0,750. Ahora, por lo tanto, Nm total sería igual a N02 más N2 más NCH4, que esto sería igual a los valores que sacamos aquí. Sumar 0,94 más 0,79 más 0,750 nos daría 0,094 más 0,179 más 0,750 nos daría un total de 1,023 kilomol. Ahora con esto sacaríamos la masa promedio, que esto sería igual a la masa total sobre Nm, que sería igual a los 20 kilogramos que ya teníamos sobre 1,23 kilomoles. Dando como promedio 19,6
kilogramos sobre mol. Y así tendríamos resuelto este ejercicio, sacando por un lado la masa total de la mezcla, que es lo principal, 20 kilogramos, la fracción de cada masa, teniendo 0.15 para el dioxígeno, 0.25 para el gas nitrógeno y 0.60 para el metano. La fracción molar de cada componente, sacando el total, y luego la masa promedio teniendo 19.6 kilogramos sobre mol. Y bueno, con esto terminaríamos el subtema sobre fracciones molares y fracciones de masa. Gracias por ver.